¿Escucha la diferencia? Lo primero que toqué eran solo notas. Lo segundo era flamenco con todo el sentido. Y la diferencia no está en la velocidad ni en la técnica. Está en algo que casi nadie te enseña. La clave rítmica. Llevo enseñando en el Conservatorio Superior de Córdoba desde el año 96, acompañando a los más grandes, y en realidad esto es lo que separa a quien cuenta tiempos de quien de verdad siente verdaderamente el compás. Quédate hasta el final, porque al final de este vídeo tu bulería va a sonar completamente diferente. La costumbre de contar viene normalmente derivada de la necesidad de tener que poner a varios artistas, varios intérpretes de acuerdo. Una costumbre que normalmente viene del baile. La maestra o el maestro cuenta para poner de acuerdo para que todos sus alumnos y alumnas se sitúen dentro del compás. Pero bueno, normalmente los profesionales difícilmente utilizamos esta táctica. La cosa es muy diferente. La guitarra se ordena en frases musicales que también tienen acordes, tienen una dimensión, digamos, armónica. A la hora de hacer un compás por bulería, una de las posibilidades es entenderlo como una frase armónica de 12 tiempos. Bueno, porque hay que respetar una cadencia que se produce ahí al tocar por medio entre los acordes de si y de la, y esa frase que se ha estandarizado de alguna manera, pues es una frase de 12 tiempos. Pero eso es muy diferente de la sensación interna del intérprete a la hora de tocar. Esa sensación normalmente responde a otro concepto que es muy común en otro tipo de músicas, como es la música afrocubana, ¿no? El concepto de clave rítmica. Este concepto de clave responde exclusivamente a tiempos y acentos. Son frases rítmicas muy cortas, con una sensación o una intención rítmica muy clara y muy acentuada. Por ejemplo, en el caso de la bulería es común la clave de tocar o entender o sentir a mitad de compás. Para manejarse en ese concepto, en ese bucle simple, no es necesario contar. Es simplemente sentir. Pues bien, cada palo, cada ritmo tiene su propia clave, dándose la circunstancia de que hay estilos que admiten varias claves, como en el caso de la bulería, que ahora intentaré desarrollar un poquito. Asimismo, hay una misma clave, a veces, que se puede aplicar a diferentes palos. Aunque pueda parecer muy extenso, puede aparecer el mundo el universo rítmico de la guitarra flamenca. Las posibilidades se multiplican exponencialmente dentro de los diferentes compases, los compases binarios, los compases ternarios puros, los compases de amalgama, pero finalmente todo se reduce a un número muy limitado de claves que interactúan, que sirven de base para rítmicas más complejas. Pero esas claves se pueden establecer muy claramente. El asunto que nos une a ti y a mí es la guitarra, pero el ritmo empieza a desarrollarse a partir del palmero, a partir de los palmeros o de los percusionistas. Pues bien, después de ese primer patrón que hemos hecho como una de las posibilidades de la bulería, que como digo se puede entender con diferente acentuación, el primero que he hecho podemos hacer algunos parecidos, como por ejemplo
o con rajeado. En fin, son sentidos diferentes, algunos binarios, otros ternarios, simples, pero básicos, que aconsejo dominar completamente. En realidad, ahí está el sentido de los compases flamencos, en esas pequeñas piezas que hacen finalmente el puzzle de los compases. Partiendo de estas claves podrás entender y sobre todo aplicándolas podrás tocar con más sentido rítmico y por supuesto más flamenco. Con mis alumnos en la academia es muy frecuente hablar de esta cuestión, de lo que sienten los músicos profesionales a nivel rítmico. Como ves, es muy diferente de ir contando con los dedos. No se trata de eso, se trata de interiorizar todas estas claves rítmicas y poco a poco ir aplicándolas de una forma práctica. En realidad yo le aconsejo mucho simplemente con la guitarra apagada, como habéis visto, ponerse a acompañar unos a otros. Simplemente acompañar una falseta con un acompañamiento de guitarra apagada, un acompañamiento rítmico o cualquier disco de cante de la misma manera, sintiendo este tipo de claves y aplicándolas en la práctica. Eso poco a poco va a desarrollar una capacidad que bueno, para mí es evidente cuando tengo el contacto regular con todos los alumnos a través de las clases, pues se notan esos avances y de una forma, ya digo, muy intuitiva, muy fácil y sobre todo muy natural. Porque entre otras cosas es lo que se ha estado haciendo durante más de un siglo. Ahora ya sabes lo que es una clave rítmica. Ya entiendes por qué tu bulería sonaba rígida y cómo dejar de contar para empezar a sentir. Pero esto es solo el primer paso. En la academia tengo preparado un trabajo completo sobre el compás. Claves, patrones, ejercicios graduales y cada mes tenemos una clase en directo. Puedes mandarme tu toque y te digo exactamente qué cambiar. El enlace está abajo. Tu prueba gratuita empieza hoy.